Muy bien. Vaya, historias más bonitas. Esta mujer ha sido un... ¡Hola! ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a otra narración increíble con el profe Brian, su tercera narración. Y bueno, pasé por un ratito a mi cuarto y estaba justo leyendo algo. Leía historias y unos chistes. De hecho, aprendí el trabalenguas de Chicho Tricho colecciona bichos por capricho. Pero bueno. El día de hoy quiero leerles o narrarles otra historia hermosa, ¿ya? La otra vez narré utilizando una técnica completamente diferente sobre una historia mía que me pasó en el tercer mundo, ¿ya? Les voy a contar una historia que nace de los viajes del mar, que yo quería contarlo en Manabí, pero el tiempo tampoco me hizo entender por qué. ¿Te gustaría? Vamos a leerla entonces. Es la historia del marino Simbad. Saben, un joven llamado Simbad vivía en Bagdad, una ciudad fuera del occidente, y se ganaba la vida como un cargador en un mercado. El fuerte sol, la gran ráfaga de viento y las monedas uniéndose en su alrededor hacían un espacio pues donde nadie podía entender por qué vivía. Todo era sudoroso, los árboles trataban de cubrir el fuerte espacio del sol. Las laderas de los puertos estaban entruncadas y un joven Simbad vivió una mala suerte durante todos estos años. ¡Ay, pobre de mí! Estoy condenado a la vida sin sacrificio, mientras otros viven entre lujos y riquezas. Yo sí paso hambre y miseria. Esos lamentos nunca se llegaron a alcanzar a oír gracias a un mercader, y le llamó al joven. Disculpa que te moleste, pero me encantaría saber por qué te quejas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué sucede? Y el joven le respondió, Señor, me llamo Simbad. Yo soy alguien que ha querido viajar por todo el mundo, atravesar los fuertes y claros desiertos, enfrentar los más peligrosos momentos. En sí, un héroe. Sin embargo, algo que lo llevó a inspirarse al mar lo condujo hacia su destino, pero no era un destino cualquiera, no era cualquier cosa. Sinbad estaba en la ribera de la vida porque quería encontrar un tesoro, algo que lo hiciera llevar a una aventura tan increíble que nadie se lo iba a perder. Desde ese momento, el mercader narraba la historia de sus primeros viajes, cómo enfrentaba a los peligrosas ballenas, cómo corrían de lado y de por medio hacia los más recónditos paisajes. Nadie perdió ningún sentido de cómo podía llegar a ser. No. ¿Qué pasó? Pues nada. Que el mercader trató de decirle la gran aventura que lleva el mar. El joven, cargando todas sus cosas, ya siendo más grande, empezó a vivir esas aventuras. Y él dijo, no, no puedo. Eso es imposible. ¿Cómo voy a enfrentarme al mar siendo tan joven? Si yo simplemente ando a cargar un saco donde solo llevo mi alimento. ¿Cómo haré que esto pueda darse? Entonces, el joven cargador que escuchaba historias todos los días de su vida, de repente una gran historia le llegó al revuelo y descubrió que podía alcanzar cosas inimaginables. Caen los sueños, duerme la vida y en ese momento dice, por Dios, ¿dónde ando? ¿Quién soy yo? Y en medio del sueño, Sinbad, con una ropa de marino, con una espada flameante en el sol y con una embarcación que simplemente llevaba un espacio de camino. Se condujo a los mares, enfrentó a las ballenas, detuvo a los enemigos de la gran corona, e incluso enfrentó a un ave de carroña que decía,
No podrás conmigo, Simbad. La fuerza que yo llevo dentro será tu perdición. Y así sucedió. Cada salida, aquel mercader que soñaba con el deseo de luchar, vivió del mejor tesoro, los relatos. Y un relato que no sabía de dónde lo sacaban los mercaderes. Les digo un secreto. Jamás, jamás perdió significado alguno. Nadie le dijo que iba a enfrentar a lo más peligroso y recóndito de la tierra. Los mares eran sus enemigos, las islas eran sus campamentos, la noche era la ribera, eran las luciérnagas que brillaban en la luna y el pobre Simbad lo cobijaban en su doble esplendor. El Roj, la Seguien, de Guastemik, todos esos espacios, Simbad los recorría en sus sueños. Pero un día dijo, he de traer devoción y riqueza a mis manos. Mi familia no necesita nada más que el poder de algo que yo no más conozco. Desde ese entonces, el joven Simbad continuó su viaje. Recorrió lo más recóndito de la tierra, inspirado por las historias del mercader. Sus padres no se sentían asustados, al contrario, con las ganas que tenía de viajar, nunca se rindió, nunca perdió la vida, y así fue, como un pequeño marino, un joven, elegante y poderoso mercader, tomó su barcaza, siguiendo el mismo ejemplo de su antecesor en el sueño, tomando el timón y viajando a tierra firme. Eleva sus velas y viajó a lo más recóndito. Se sumergió a lo más profundo del mar. ¿Y qué pasa después? ¿Acaso tuvo que buscar algo? ¿Acaso tuvo que desesperarse? ¿Dónde fue a parar la historia de Simbad? Los obstáculos eran fuertes. El ancho mar era grande y estrepitosa. Y con su guitarra, pensando que algún día iba a encontrar un tesoro donde podía llegar a encontrar la felicidad, él cantaba diciendo: Omar, Omak, Levit, Befremos esta yuligi, Narcoera, Voxangare, Gogeshtanchis, Miefrosingaike. Esa canción la cantaba, y de repente los peligros del mar lo escuchaban, sin más rectángulo. Cerró sus ojos y se inspiró a cantar. Organ, organ, bekfred, organ, kongrefaihet, saxfrot sentak, befrot nega, crosti manga. Y de repente el toque de la guitarra para, porque llega el momento de sumergirse a lo más profundo del agua. Simbad nunca lo dudó, y en sus viajes encontró los más grandes tesoros. Cada sueño, cada visión, fue lo que enriquecía a aquel joven Simbad. Y al tomar lo que tenía, él entregaba muchos temas y sus relatos y sus tesoros. Y aquel mercader le dijo: bienvenido, Simbad. Has encontrado lo que yo quería que buscaras y que no lo podías descifrar. ¿Pero qué era? Solo me contabas historias, me relatabas historias maravillosas de un joven que se llama igual que yo. Y de repente le dijo: mi querido Simbad, relatarte las historias no significa que te volverás en él. Si tú te sientes libre de poder embarcarte al peligro y a la aventura del mar, solo tú sabrás si puedes llegar a este espacio. Caso contrario, solo vive tu vida como es y deja de quejarte. La vida pronto dará vueltas y cambios muy importantes. No dejes que eso termine tu corazón. Al oír esas palabras,
Todos los días retumbaban las historias, y un día reconoció que la mejor forma de ser feliz era ignorando las condiciones que se encontraba y buscando las realidades. De ahí sus padres lo abrazaron y le dijo: hijo mío, aquel mercader tiene razón. Al fin y al cabo tú eres un tesoro para nosotros. Y la madre le dijo: mi amor, yo no tengo que decirte más, puesto que en cierta forma tú me has devuelto la vida cuando naciste y de repente viniste conmigo. Y desde allí, el intrépido Simbad, que solo fue huérfano, fue huérfano en la realidad, pero un héroe en los sueños, se decidió a embarcar en su primera aventura, viajando fuera de Bagdad a la altura de Bangladesh. Y desde ese momento sus aventuras como mercader, como un huérfano e incluso como un amante de la vida han comenzado. Esto fue Simbad el Marino, una de las historias que me llenó de mucha alegría, un cuento clásico que me llama la atención por la cantidad de realces mágicos que los sueños de un joven marinero tuvo que vivir para que se convenciera de que la vida no puede seguir de esa forma. La lección que debes aprender el día de hoy es fácil. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Tú tienes todo lo necesario para llegar más allá de lo que tú pensabas? Haz la prueba. Nunca dejes de ser lo que eres y no pienses que no vales la pena. Al contrario, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero no olvides lo que yo siempre digo. Incluso hasta cuando los problemas son complicados, siempre habrá una luz de esperanza. Y cuando menos te lo esperes, la aventura pronto llegará hacia ti. Lo mismo le pasó a este joven marino llamado Simbad. Bueno, espero que te haya gustado esta hermosa narración sobre Simbad el marino, ¿ya? Y nada, síguenos adelante con nuestros proyectos. Ya vamos a crear el tercer proyecto. Ya tenemos clases personalizadas, tenemos el proyecto de clases personalizadas presentan narraciones fantásticas y si Dios quiere y la gente que estoy buscando logra tener gran cabida en lo que llegue, crearemos el proyecto Reencuentro, un proyecto donde veremos a la gente que yo conocí, verlos a lo que son, crecidos, con grandes aspiraciones y muchos. Pero por el momento, gracias Revista L por tan por tan buenas historias. Gracias a tus historias estoy haciendo este proyecto con el objetivo de llegar a muchos de ustedes. Besos, abrazos y muchísimas bendiciones para todos. Si te sirvió, síguenos en nuestras redes y en YouTube. Bye bye. See you later.